17. Primer libro de los Reyes, capítulo 17, verso 1, dice la Escritura. Entonces Elías, tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, le dijo a Acab, Acab es el rey de quienes estaba comentando, vive el eterno Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia, ni rocío en estos años, sino por mi palabra, o sea, hasta que yo lo diga, hasta que yo diga que vuelva a llover. Y vino a él, a Elías, palabra del Eterno diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente. Escóndete en el arroyo de Kerit, que está al frente del río Jordán. Vas a beber del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Él fue e hizo conforme a la palabra del Dios eterno, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al río Jordán, al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y él bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino a él entonces la palabra del Eterno diciendo, levántate, ve a Serepta de Sidón, es una región, ¿verdad?, donde ya no es Israel. Y en la ciudad de Serepta dice, y mora allí, vive allí, estate allí. He aquí que yo le he dado orden allí a una mujer viuda para que te sustente. Él entonces se levantó y se fue a Serepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí que una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan de tu mano. Ella respondió, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos, y después de que se acabe eso último que tengo, ¿verdad?, está expresando, nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, o sea, prepara ese pan que ibas a preparar, pero hazme primero de ello una pequeña torta, cocida debajo de la ceniza, tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque el Señor Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Eterno haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue, hizo como le dijo Elías, comió él y ella y su casa, ¿cuántos días? Y la harina de la tinaja no escaseó, el aceite de la vasija no se acabó, no disminuyó, no menguó, conforme a la palabra que el Eterno le había dicho. Entonces, ahí en el capítulo 18 está la confrontación con los profetas de Baal. ¿Ok? El Eterno le dice después que se muestre al rey, que le diga que va a llover. Llueve, por supuesto. Y vamos a ver vamos ahora al segundo libro de los Reyes, capítulo 2. Este hombre va a ser levantado. Dicen que en un carro de fuego, pero no fue levantado en un carro de fuego, fue levantado en un torbellino. ¿Ok? Entonces, el capítulo 2 del segundo libro de los Reyes está adelante como unas 5 o 6 hojitas más adelante de donde estábamos leyendo. Y vamos al capítulo 2. Segundo libro de los Reyes, capítulo 2. Estaba más adelantito de donde... Ayúdenle por favor ayer para que lo encuentren, ¿sí? Un poquitito más adelante de donde estábamos leyendo, nada más. Ok. Capítulo 2 dice, aconteció que cuando quiso el Eterno levantar a Elías, ¿en qué lo iba a levantar? En un torbellino. Entonces no lo levantó el carro de fuego, ¿ok? Lo levantó el torbellino. Elías venía ahora con el que era su siervo, Eliseo. Venían de la región de Gilgal, ahí donde habían circuncidado a todos los que entraron, que nacieron en el desierto, que entraron a la tierra prometida. Y le dijo Elías a Eliseo,
Elías es el profeta que estamos viendo la historia. Y Eliseo es el que le sirve. Pero Elías le dice a Eliseo, quédate ahora aquí, porque el Eterno me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive el Eterno, y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, casa de Dios, eso es lo que significa Betel, le dijeron, ¿sabes que el Señor te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, cállense. Y Elías volvió a decirle a Eliseo, quédate aquí ahora, porque el Eterno me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive el Señor, y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que te quitarán hoy a tu Señor de sobre ti? Él respondió, sí lo sé, cállense, callad. Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque ahora el Eterno me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive el Eterno, y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante de ellos, por supuesto, a lo lejos. Y ellos dos se pararon frente al río Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron. El río se separó a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías le dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y le dijo a Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él dijo, o sea, Elías le dijo a Eliseo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando sea quitado de ti, será hecho así. Mas si no, no. Entonces ahora acuérdense que le ha estado diciendo, quédate, quédate, quédate. Y él, no, yo no te dejo. Y la ciudad, las distancias que estaba recorriendo eran largas y no había carros, era caminando. Y le decía, pues ya quédate, ya estás cansado, quédate, que no, yo no te dejo. Yo no te voy a abandonar. Bueno, y dice entonces, ¿qué quieres que haga por ti? Nada más quiero que lo que el Espíritu de Dios que está en ti, que yo lo tenga también, pero de una manera doble. Aconteció que yendo ellos, dice el verso 11, y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, no a Dios, perdón, apartó a los dos. El carro solamente los apartó. Vino un carro, ¿verdad?, a toda velocidad y tirado por caballos que se ve que iba echando chispa, dice mi esposa, ¿ok? Y los apartó a los dos. Y Elías subió al cielo, ¿en qué? No, que subió en el carro de fuego. Ya ve cómo nos engañan. Él nomás lo separó. Acuérdese que la orden era, si tú me ves, y eso de que lo separó era con tal de distraerlo a Eliseo. ¿Ok? Esa fue la estrategia, que él ¿Qué pasa cuando algo sucede así? Te pasa un carro cerca y, ¡ay, órale! Y ya pierdes de vista lo demás. Entonces, esa era la intención, que él perdiera de vista a Eliseo y que Eliseo, ¿verdad?, se destanteara y entonces ya no viera cuando Elías era arrebatado. Y no fue arrebatado en el carro, en un torbellino. Pero nos han dicho tantas veces que subían un carro de fuego y que subían un carro de fuego y que subían un carro de fuego que creemos que la Biblia así nos dice. Bueno, vamos al verso 12. Viéndolo Eliseo, claro que el carro lo apartó, ¿verdad? Pero dice, viéndolo Eliseo, clamaba, gritaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Esto quiere decir, tú como profeta, Elías, eres como un carro como un tanque de guerra, lo podríamos comparar hoy en día. Quien tenga un tanque de guerra, pues está bien protegido. Y gente de a caballo, un ejército de caballería. Eso eres tú, tu palabra es tan poderosa que es como si un ejército estuviera actuando. Y dice, después del signo de admiración, ¿verdad? Y nunca más le
vio. Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Los vestidos de Eliseo, por supuesto. Luego alzó, ¿qué cosa? El manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del río Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, ¿qué hizo? Lo mismo que había hecho Elías, ¿se acuerdan? Y dijo, ¿dónde está el Eterno, el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de Elías? Y la enseñanza no se llama ¿dónde está el Dios de Elías? La enseñanza de hoy va a ser ¿dónde están los Elías de Dios? Y luego dice que así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y otro lado, y Eliseo pasó. Bueno, bendito Padre eterno, te damos gracias por todas tus misericordias, por todas tus bondades, por todo tu amor. Hoy solamente quiero pedirte que nos hables a nuestro corazón con esta reflexión que estamos leyendo de un hombre que, de acuerdo a lo que escribió Jacobo, Santiago, como se conocen, uno de los últimos libros de la Biblia, en el capítulo 5 él escribe que Elías era un hombre semejante a pasiones como las nuestras, pero que oró y no llovió por su palabra. La cuestión es, era un hombre de oración. Padre, permítenos que nosotros podamos ser unas personas que oremos, que busquemos tu rostro. Es lo único que te pido hoy. Gracias, bendito Dios. No busque la cita, pero el segundo libro de Crónicas dice, porque los ojos del Dios eterno contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón recto, perfecto, para con el que le busca a Él. Dios quiere trabajar con usted. Dios está buscándole a usted. Así como usted y yo estamos buscando del Dios eterno, Él también está con sus ojos contemplando toda la tierra para mirar quién le busca, quién tiene un corazón que quiere hacer su voluntad. Ahora, cuando Dios busca a un hombre para que trabaje para Él, Dios no pregunta, ¿tiene habilidades? ¿Tiene mucha educación? ¿Es un buen cantante? ¿Es un muy buen orador? ¿Tiene capacidades? ¿Tiene dones? ¿Tiene riquezas? Dios no pregunta eso cuando alguien le quiere servir. En lugar de eso, el Eterno va a mirar si la persona está dispuesta a caminar por fe, obedeciéndole a Él. Si está dispuesto a amarlo y poner su confianza en Dios como un niño, porque hay cosas que te va a ordenar el Eterno que solamente un niño, ¿verdad?, le cree a su papá lo que el padre le está diciendo. Entonces, y por supuesto, Dios va a mirar si esa persona desmaya cuando vengan las pruebas, porque van a venir. Puedes agarrar uno más grande, mija, si necesitan allá y para que no estén vuelta y vuelta. Entonces, Dios necesita personas que esperen que Él los guíe. Que oren para que Dios los guíe. Porque el problema de hoy es que cada quien queremos hacer las cosas a nuestra manera. Yo sé cómo y pues lo hacemos. Sobre todo hablo de las cosas de Dios. Ahora, en su casa, usted por supuesto que puede hacer las cosas como usted piensa que están correctas. Pero en las cosas de Dios, necesitamos, los que decimos buscar a Dios, necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, Dios busca personas que, no que busquen lo que Dios aprueba, no que busquen, lo que las personas aprueban, que busquen lo que Dios aprueba, que busquen lo que a Dios le agrada. Y el Eterno te va a tomar y te va a llevar donde hay una necesidad. Entonces, Él ha establecido claramente en su palabra las condiciones para relacionarse con el ser humano. Estas no van a cambiar jamás. Así que si tu deseo es que Dios te hable a ti, que te muestre cosas a ti, entonces vamos a poner un poco de atención.
Dice el último de los versículos que estábamos leyendo que alzó, el versículo 13, dice que alzó el manto de Elías que se había caído y volvió y se paró a la orilla del río Jordán. Y luego que está en el río, dice que dobla el manto, ¿verdad? Y dice, ¿dónde está el Dios de Elías? Y golpea el agua. Y ya por supuesto que el Dios de Elías respondió. Y pasó lo que él había pedido, una doble porción del espíritu de lo que estaba en Elías. Entonces el Dios de Elías responde. Y ya que hubo golpeado, él hace la pregunta crucial. ¿Dónde está el Dios de Elías? Y la respuesta es, está donde siempre ha estado, en su trono. Él siempre ha sido Dios, Él siempre será Dios, Él siempre será el Dios eterno. Entonces, Él está donde siempre tiene que estar. Él está cuando tú lo necesitas, ahí está Él. Pero la pregunta ahora es, ¿dónde están esos hombres como Elías? ¿Dónde están esas personas como Elías? ¿Se acuerda de ese canto que ha estado usted practique y practique? Bueno, escuchándolo me vino esta enseñanza. Entonces, dice la Escritura que Elías era un hombre, así lo describe la Biblia, un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. O sea, se enojaba, tenía hambre, comía, dormía, se cansaba, se sintió triste, se sintió deprimido, se sintió que estaba solo, así como nosotros nos hemos sentido en alguna ocasión. Nosotros, quiero decirles, somos como Él en ese aspecto. El único es que no somos hombres de oración como Él. Ese es el único problema. Entonces, hoy parece que a las personas que oran mucho, parece como si Dios las ignorara. Eso es lo que nosotros vemos con gente que ora, como que Dios no los escucha. Pero quiero decirle una cosa. No nos escucha o no los escucha porque la persona que ora cree que ya es tan santo que puede hacer lo que quiera. Y confía en sus habilidades y confía en que está muy cerca de Dios. Y dejamos de poner nuestra confianza en Dios y confiamos en nuestros talentos. Entonces, no importa cuánto ores, confiemos en que Dios es poderoso para hacer las cosas. Pongamos nuestra confianza en Él. ¿Cuándo sale Elías? Si es una persona como usted y yo, ¿cuándo sale del anonimato? Él era una persona yendo a una congregación, viviendo entre la demás gente, compartiendo con su familia, pero un día sale del anonimato. ¿Cuándo? Cuando se enfrenta a los profetas de Baal, cuando va y se enfrenta al rey y le dice, tú estás haciendo lo malo, tú no estás haciendo lo que Dios dice, lo que Dios ha ordenado. Y se enfrenta a ellos, se enfrentó al malvado rey Acab y le dice, no va a llover, por 3 años y medio no va a llover, te lo digo, por mi palabra te sostengo que no va a llover. Y el rey no se la creyó. El rey le aseguro que no le creyó que no iba a llover por 3 años y medio. Después estaba desesperado. Búsquenme a ese profeta. Búsquenlo. Y el Eterno le había dicho, escóndete. Bueno, después cuando pasan los 3 años y medio, dice, ahora ve y muéstrate al rey. Cuando lo encuentra uno de los criados del rey, llamado Abdías, ¿verdad? Le dice, Elías le dice, ve y dile a tu señor que hoy lo voy a ver. No, no me hagas esto, me va a matar mi señor. Le voy a decir, vi a Elías y dice que te quiere ver y vamos a ir a buscarte y no vas a estar y me va a matar. Porque te hemos andado buscando hasta en otros países y nadie te encuentra. No, dile que hoy me voy a mostrar a él. Fue ahí, se mostró y le dijo, va a llover hoy, vete, pero vete. Y corrió en su carro de caballos el rey y aún así lo alcanzó la lluvia y Elías iba corriendo a pie y llegó primero. Pero bueno, esa es una historia de lo que pasó para que entiendan. Entonces, él se enfrenta a ese malvado rey que tenía una esposa que trajo una religión de otro país a destruir lo que era de Dios. Entonces, puso sacerdotes, reemplazando a los sacerdotes de Dios, puso sacerdotes para que sirvieran a sus dioses de ella. Entonces, ¿qué sucede con toda esta escena que estamos viendo en el pueblo de Israel? Pues una oscuridad espiritual llegó al pueblo de Dios, porque ahora en lugar de buscar al Dios eterno, buscaban a los ídolos. Entonces se hicieron perversos. ¿Por qué? Porque se olvidaron de la palabra del Eterno, como lo mirábamos anoche. Cada día se levantaban nuevos templos paganos. Lo peor de todo es que ahí mataban niños. Ahí mataban
a los propios hijos de las personas, con tal de que esos ídolos los dieran una bendición. Bueno, todo esto ocurría en un pueblo que llamaba a Abraham su padre. En un pueblo cuyos antepasados habían clamado al Dios eterno. En medio de la tribulación, clamaban a Dios y Él los libró. Cuando estaban esclavos, clamaron a Dios y Él los libró. Cuando no había que comer, clamaron a Dios y Él les dio de comer. Entonces ya sabían que era un Dios de gloria, que era un Dios todopoderoso. Sin embargo, en este tiempo de este reinado de estos reyes, parecía que Dios no existía. ¿Por qué? Por la maldad del pueblo. Entonces, sin embargo, Elías oró, ¿verdad? Elías clamó al Dios eterno y empezó a manifestarse la gloria del Dios eterno. Porque todo lo bueno que había en Israel se había vuelto malo. El oro ya no era oro. Las bendiciones ya no eran bendiciones. El hombre, el ser humano, se volvió un apóstata, volverse en contra de Dios. Entonces Dios no levanta a un gran grupo de profetas, a un hombre nada más. Eso quiero decirle, hermano, hermana, usted puede hacer la diferencia en todos los demás. Solamente una persona que se disponga a escuchar la voz de Dios. Entonces, Dios levanta a este hombre con pasiones, con sentimientos semejantes a los nuestros, llama a ese hombre en medio de la apostasía, en medio de la paganidad de su pueblo, y así como nuestro padre Abraham, como el padre de la fe. Por eso decimos nuestro padre Abraham, porque por él los que tenemos fe, somos hijos de Abraham. Entonces, él también estaba en contra de todo lo pagano. Él fue el que llamó a Dios para que empezara a caminar con el Dios eterno y se apartó de todos los ídolos y buscó al Dios eterno. Entonces, sin embargo, este hombre Elías, lo describe la Biblia de la mejor manera. Él oró y oró y oraba y clamaba. Entonces nadie puede hacer nada más importante, o lo más importante que podemos hacer es orar a Dios, hijos. Eso es lo que usted y yo podemos hacer mejor para el Dios eterno. No una oración como la que hago yo. Usted no tiene las mismas palabras, pero las pocas palabras que tenga, eso es una bendición. Usted tiene familia que tiene problemas. Usted tiene familia que tiene necesidad. Pues Dios te escucha. Dios te está escuchando. Pero quiere que nos dispongamos a ser esa persona como Elías. Búscame y te voy a responder. Usted lo ha probado. Usted y yo lo hemos probado. Cuando nos hemos dispuesto a orar, Él nos ha respondido, hermanos. ¿Qué sucede? Que de pronto nos responde y ya nos olvidamos. Pues no, ha llegado el momento de ¿dónde están esos Elías de Dios? No, ¿dónde está el Dios de Elías? El Dios de Elías sigue siendo Dios. Sigue teniendo poder. Sigue siendo el Todopoderoso. La pregunta es, ¿dónde están esos hombres? Esas personas como Elías. ¿Habrá uno aquí que diga, voy a orar? Yo hoy, no mañana. Hoy voy a empezar a orar. Porque siempre, ¿cuándo empieza la dieta? Mañana. Por hoy no. ¿Cuándo vamos a ir a hacer ejercicio? Mañana. Todo mañana, todo mañana. Siempre las cosas son para mañana. Entonces, lo más importante que podemos hacer es que podamos orar por aquellas necesidades. Que podamos orar por nuestras familias. Que podamos orar por aquellas personas que no podemos darles dinero, pero necesitan. Las personas de oración siempre van a ser como lo decía Eliseo. Padre mío, carro de Israel, gente de a caballo, son como esos defensores del pueblo, defensores de la humanidad. ¿Por qué? Elías era uno de ellos. Oyó una voz, tuvo una visión, experimentó el poder de Dios, se enfrentó al enemigo y Dios con él fueron vencedores. Vencieron en todo lo que el Eterno le dijo que hiciera, salió vencedor. Usted también y yo vamos a ser vencedores. Pero empecemos a escuchar la voz de Dios. Ahora, las lágrimas que Elías derramó cuando oraba, la angustia que sufrió, los gemidos que tal vez expresó él solo, amados hermanos, ¿están escritos? Allá en los libros de Dios. De seguro que ahí está registrado todo lo que él hizo. Pero por fin, Elías en la oración conoció a Dios.
Y eso es lo que nos falta a nosotros, no conocer la religión, conocer a Dios. ¿Dónde lo vamos a conocer? En la oración, porque Él se va a empezar a comunicar contigo. Él te va a empezar a hablar. Puede venir como un pensamiento al corazón o a la mente. Haz esto. Pero es Dios dirigiéndote. Es Dios hablándote. Y cuando Elías conoce por fin a Dios por medio de la oración, entonces con un solo hombre Dios empieza a actuar en una nación que se estaba yendo a la perdición. Con un solo hombre. En este pueblo, Dios puede empezar a usarnos a usted, a mí. Pero empecemos a orar. Amados hermanos, ¿usted cree que Elías no fue desechado? ¿Un loco por la gente? Sí, porque todos estaban adorando a Baal, menos él. Así que lo desecharon. Pues, pobre loco, ignorante. Aleluya, como nos dicen ahora. Hermanito, como te pueden llamar. Ok, pueden llamarte todo eso, pero si Dios está contigo, amados hermanos, Él mantuvo su fe. Una fe inconmovible en el Dios eterno. No importa que los demás estaban haciendo lo incorrecto. Usted, manténgase en eso. Vea la Biblia, lea su Biblia y mantenga su fe en ese Dios de la Biblia. Entonces Dios empezará a hablar su palabra. ¿Y qué dijo? Los cielos se cierran con la palabra de Dios a través de su profeta y no llovió. Cuando dice que llueva, va a llover. Por la fe de este hombre, Dios cierra los cielos y Acab tembló. El hombre más poderoso de la tierra en aquel momento temblaba. Por un solo hombre que se dispuso a orar. Por una sola persona que dijo, voy a obedecer a Dios. No voy a ir con la religión, voy a obedecer a Dios. Aunque nuestro Dios, ¿verdad? Cuando toma a una persona, cuando llama a una persona, es muy bueno y hace milagros a través de una oración que podamos hacer. Ha hecho milagros a través de sus oraciones. Usted tal vez no los ha visto, pero Él ha hecho milagros a través de esas oraciones. El problema es nos damos por vencidos rápidamente. ¿Por qué no seguimos orando? Hay necesidades, hay familias, hay hermanos, hay amigos que necesitamos. Entonces, ¿qué queremos? Necesitamos gemir. Necesitamos orar. Y Dios va a responder. Sin embargo, muchos de nosotros queremos ver los milagros que miraba Elías. Queremos ver los milagros de Eliseo. Pero ¿dónde estamos orando? Nada más queremos ver, o sea, queremos todas las bendiciones de ellos, pero no queremos, ¿verdad? Orar como ellos. Ese es el problema. Entonces, si hacemos la obra de Dios a la manera de Dios, en el tiempo de Dios y con el poder de Dios, tendremos la bendición de Dios y las maldiciones del diablo, porque al diablo no le gusta cuando usted empieza a orar. Por eso le dije, cuando usted hace las cosas de Dios, en el tiempo de Dios y guiado por Dios, también le advierto, no todo es color de rosa, le advierto, el diablo se va a enojar con usted. Cuando el Eterno abre las ventanas de los cielos para bendecirte, el diablo abre las puertas del infierno para perseguirte. Así de sencillo. Ve a una persona bendecida por Dios, el diablo la quiere destruir. Entonces, cuando Dios sonríe al verte, ¿cómo le hace una persona cuando está enojada? Así le hace el diablo. Si Dios sonríe, mira, ahí va mi hijo, mira, ahí va mi hija, va a orar, va al servicio, hoy me va a alabar mi hija. Y el Dios se te pone bien sonriente. ¿Cómo crees que está el diablo? ¿Cómo que ahora vas al servicio? Si a ti ni te gustan estas cosas. Entonces no espere que el diablo le aplauda. No espere que la misma familia le aplauda por los que estás orando. No esperes que te aplaudan. Al contrario, tal vez te van a criticar. Tal vez te van a decir que estás loco. Pero usted mantenga su fe en Dios y va a ver que al rato esas personas van a recibir la bendición de Dios por tu oración. Porque usted está orando, amados hermanos. Entonces, cualquier predicador se puede, al ver al diablo enojado, puede dejar de hacer las cosas, ¿verdad? Pero quiero decirle, los verdaderos siervos del Eterno se van a mantener firmes. ¿Por qué? Porque quieren hacer la voluntad del Eterno. El predicador tal vez vaya de acuerdo con toda la multitud, con toda la gente y diga, no se preocupen, Dios está con ustedes. El profeta es todo lo contrario, va en contra de las multitudes, va en contra de la religión. Pero un hombre pobre, un hombre humilde, una mujer humilde,
con un ardiente deseo de servir a Dios, es más impactante, es más usado por Dios que una compañía de profetas o de predicadores. Por una sola persona. Entonces piénselo. Esa es la idea que le estoy transmitiendo el día de hoy. Piénselo. Usted, si se dispone a buscar a Dios, va a ver la gloria de Dios. Y va a ver a su familia transformada. Pero dejamos de hacerlo. Lo hemos empezado a hacer y dejamos de hacerlo. ¿Por qué? Amados hermanos, una persona como Juan el Bautista hoy en día no dura 2 semanas afuera predicando. Una persona como Elías no aguanta 2 semanas allá afuera predicando. Ya estuviera encerrado o en un manicomio o ya estuviera en la prisión. Me ofendió, me estaba diciendo que soy hijo del diablo, que soy generación de víboras. Mírenlo, me ofendió, hay que llevarlo a la prisión. Por lo menos estuvieran en un manicomio, encerrados. Pero quiero decirles, reprender al pecado. No que les digamos hijo del diablo, ¿verdad? Pero sí por lo menos que oremos y que le digamos a la persona con amor, pórtese bien. Busquemos a Dios. Hagamos las cosas para Dios. Claro que hoy en día las leyes no nos permiten, ¿verdad? Como en el tiempo antiguo ir y, hijos del diablo, generación de víboras, arrepiéntanse. Nos van a meter a la prisión. Pero podemos, y esto es porque simplemente el pueblo de Dios se durmió. Se durmió. Ahora cualquiera puede gritar una locura en contra de la iglesia y nadie va a decir nada, pero que la iglesia diga algo en contra de ellos, a la prisión. Oye, antes se predicaba en contra de la homosexualidad. Hoy ellos predican en contra de la iglesia y usted cállese, porque si no lo llevan a la prisión. Empezó primero tolerándose, luego fue ya algo aceptable. Luego fue que tuvieron derechos. El problema es que ahora sea obligatorio que seamos así. Imagínate, va a ser obligatorio que ahora que salgas del closet, pues ahí sí ya va a estar muy, muy duro. ¿Pero por qué ha estado pasando todo esto? Porque nosotros nos hemos dormido. Nosotros no estamos haciendo la obra que tenemos que hacer. No grandes milagros, no grandes predicaciones, no grandes campañas. Empecemos orando en casa. Empecemos haciendo una oración, amados hermanos. Y eso va a ser la diferencia. Entonces, ¿a dónde está el secreto? El secreto no está en salir y hacer una oración para que ocurra un gran milagro y la gente diga, oh, voy a ir a esa iglesia. No, lo que hagas afuera, lo que el Eterno haga afuera, solamente es el resultado de lo que hagas en secreto. ¿Dónde está el secreto? Entonces, el secreto está en ese lugar de oración, ahí en tu cuartito, ahí donde tú tengas un espacio para... Todos tenemos un rincón en la casa donde podríamos orar. Todos. Gracias a Dios tenemos casas grandes. Algunos hasta nos sobran cuartos. Bendito sea Dios eterno. Bueno, ahí podrías buscar ser tu cámara secreta. Ahí buscar el rostro de Dios. ¿A dónde, hijo? Ahí es tu capilla. Haga una capilla ahí, hombre, si quiere. Elías tenía un fuego que lo consumía, un celo de Dios en su vida. Y cuando ese celo de Dios está en él no puede estar en paz. Empieza orando. Por eso cuando él ora, no va a llover. Eso no es porque se le ocurrió, te voy a hacer una oración poderosa, no. Ese es el resultado de la comunión que ya tenía con Dios, hijos. Ese es el resultado de las oraciones que ya hacía con el Dios eterno, clamando al Dios eterno. Entonces, quiero decirles, en un tiempo como lleno de apostasía como estaba Israel, es difícil compartir la palabra. Es difícil que alguien te quiera escuchar. Que quiera decirte, está bien, te acompaño a la iglesia. Entonces, las dificultades para compartir esta palabra son muchas en nuestros días. Pero las dificultades van a dar lugar a personas decididas. Entonces, quiero decirte, ¿estás ante un río que parece imposible de cruzar? ¿Te hallas ante una montaña que dices, esta montaña no la puedo subir? ¿Te hallas ante un problema difícil? Tal vez tú no lo puedas hacer, pero Dios, si está contigo, Él puede hacer cualquier cosa. Él es el Dios de los imposibles. No hay nada imposible para el Dios eterno, hermanos.
Lo imposible es que nosotros no estamos orando. Por eso nos suceden las cosas. Nos hemos descuidado. Solo te voy a decir una cosa. Nuestro Dios es especialista de cosas imposibles. ¿Cuántas veces nos ha respondido, hermano? Piénsalo. ¿Cuántas veces? Aun cuando no le buscábamos. Allá de pronto nos vino un problema y le decimos, Diosito, Diosito, como lo conocíamos. Y nos respondió. Más cuando empezamos a conocerle, le hemos orado y Él ha respondido. La pregunta entonces es, ¿por qué hemos dejado de orar, hermanos? ¿Por qué? Si hemos visto la respuesta. ¿Tenemos que estar a fuerzas en necesidad para que oremos? No. Desde hoy empieza esa relación. Nada más quiero decirte una cosa. Caminar con Dios y servirle a Dios, hay un precio a pagar. Te voy a decir cuál. Dios es especialista de cosas imposibles. Pero Él no quiere ser tu socio en tu vida. Él quiere ser tu dueño. Él quiere ser el que te dirija. Él quiere ser el que te indica qué hacer las cosas. Elías vivió con Dios. Consideró los pecados del pueblo como ofensas contra su Dios. Y por eso predicaba en contra de esos pecados. Se entristeció por esos pecados, porque esos pecados estaban ofendiendo a su Dios. Entonces, amados hermanos, fue tan apasionado en sus oraciones como en su denuncia contra el mal. Él era una persona que buscaba a Dios. Por eso Dios está buscándote a ti también, para que seas uno como Elías. Seamos uno como Elías. Dice el Salmo 37, verso 23, por el Eterno son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Él te va a dirigir. Él va a ordenar tus pasos. Él te va a decir por dónde ir, qué hacer. Porque luego hacemos las cosas a nuestra manera y pagamos las consecuencias. Elías no se escondió cuando no tenía que esconderse. Elías se escondió cuando el Eterno le dijo, escóndete. Él fue y lo hizo. Ahora cuando le dijo, muéstrate al rey, él va y lo hace. Habría sido un error esconderse cuando tenía que enfrentarse a los reyes, y hubiera sido un error mostrarse a ellos cuando tenía que esconderse. Entonces quiero decirle, hoy no estamos dejando que el Eterno dirija nuestros pasos. Queremos hacerlo, ya nos sentimos con un poco de poder, nos sentimos un poco respaldados por Dios y sentimos que ya somos invencibles. No, y Elías le dijeron, escóndete, y se esconde. Le dijeron, ve y muéstrate. No tuvo miedo porque el Eterno me está mandando. Si hubiera mostrado a Acab cuando lo estaban buscando y lo querían matar, lo hubieran matado. Entonces esto nos enseña que es un error predicar si el Espíritu no nos está diciendo, ve y enseña esto, ve y diles esto. Debemos aprender a decir como lo dijo David, alma mía, en Dios solamente reposa, en Él espera. Deja que Él te dirija, deja que Él te guíe. Entonces el problema es que queremos lujos, queremos comodidades. Por eso el Eterno ya no actúa en nosotros como lo hizo en Elías. ¿Dónde lo mandó el Eterno cuando le dijo escóndete? ¿No le ordenó hospedarse en el mejor hotel? ¿No le dijo vete a un crucero en alta mar? Vete al arroyo. Ahí te voy a alimentar. Ahora, la cuestión es que dicen que fueron los cuervos. Así dice la traducción al español. Pero la palabra que se usa para cuervos es la misma palabra para árabes. ¿Quién es más posible que le llevara pan y carne? ¿Los árabes o el cuervo? Pues claro que los árabes, porque los beduinos, los que viven como nómadas cuidando sus rebaños en el desierto, tienen una ley de hospitalidad. Quien llegue ahí, le van a dar de comer. Esa es una ley que está entre ellos desde los tiempos antiguos hasta el día de hoy. Entonces, el cuervo se hubiera tragado la carne y hubiera contaminado la comida que le llevaba a su hijo, al Hijo de Dios. Entonces quiero decirle, a este gran profeta de Dios no le dijo, mira, vete allá a Siria, uno de los grandes palacios. Le dice, vete a Kerib, vete con una viuda. A la viuda no tenía ni qué comer. Iba a preparar su última comida y le dijo Dios, ahí te voy a dar de comer, ahí te voy a sustentar hasta cuando vino la lluvia. Él estuvo en ese lugar comiendo de la harina que la mujer dijo que era la última que tenía. Comiendo del aceite que era el último que tenían. Ahí hubo comida. Bendito sea el Dios eterno. Entonces, Elías era un hombre de oración. Por eso sucedían esas cosas.
Cuando él se enfrenta a los profetas de Baal, no le pone las cosas más fáciles, al contrario. Nada más dice, en el capítulo 18, verso 37, no lo busque, se lo leo yo. Elías dijo, respóndeme, Dios eterno, respóndeme para que conozca este pueblo que tú eres el Dios eterno y que tú vuelves el corazón de ellos a él. Así. Respóndeme, Señor. ¿Para qué? Para que tu pueblo vea tu gloria y se vuelvan a ti. Eso es lo único que nosotros tendríamos que hacer. Dios, contesta mi oración, no para que yo sea engrandecido, no para que mi nombre sea mencionado en la televisión, en la radio, para que tú seas enaltecido, Señor. Para que tú seas conocido. Elías oró no por la destrucción del pueblo de Israel, no para que cayeran rayos sobre ese pueblo rebelde, sino para que la gloria y el poder se revelaran y ellos reconocieran que Él era el Dios eterno, que Él era el Dios de la gloria. Tristemente, en nuestros tiempos, tratamos de ayudar a Dios. Cuando oramos, ¿cómo oramos? Le decimos a Dios cómo hacer las cosas. Mira, Dios, te voy a pedir un favor, pero házmelo así y házmelo así. Y le empezamos a decir cómo hacer las cosas. Eso es estarle ordenando a Dios cómo hacer las cosas. No, no le ordene. Suplíquele. Que haga las cosas como tú quieras, Señor. Como tú lo creas conveniente, como tú consideres que es mejor, así haz las cosas, bendito Dios. Tristemente, cuando oramos, le decimos, Señor, quiero que hagas esto, pero quiero que lo hagas así. Yo quiero una troca que me sirva, pero mira, la quiero con rines así de 620 y llantas que sean Goodyear y le decimos todo. ¿Sí? Entonces, amados hermanos, algunas veces Dios mira nuestras oraciones atrevidas y ¿qué hace el Eterno? Pues no te va a responder porque le estamos diciendo cómo hacer las cosas. La mayoría de nuestras oraciones son consejos a Dios. Bueno, Dios, quiero que salves a mi tío, pero quiero que lo salves así, mira, y quiero que por favor le muestres así. No, espérate, deja que Él haga las cosas como Él las sabe hacer. Él es el Dios poderoso. Quiero que salves a mi familia. Pues sí, pero deja que Él lo haga. Tú ponte a orar. No hagamos unas oraciones egoístas para nosotros mismos, para que nuestra iglesia nada más sea conocida. No, que Él sea conocido, que Él sea bendito. ¿Por qué? Porque está en juego el honor de Dios. Está en juego su palabra. Está en juego su amado Hijo que nos vino a salvar. Eso es lo que está en juego. Oremos para ser personas como Elías, Eliseo. Esas personas que oran como Daniel. Entonces Dios ha tenido mucha paciencia escuchando nuestras oraciones porque le decimos lo que Él tiene que hacer y cómo hacerlo. Hacemos juicios, condenamos a la gente. No lo hagamos más. Oremos al Eterno. La oración es tan importante, pero tristemente lo que más descuidamos. Prueba de ello, cuando usted quiera estudiar en un instituto bíblico, no hay ningún instituto bíblico que tenga la oración como una de sus asignaturas, como una materia. Es lo más importante que podemos hacer, lo más beneficioso y lo que más hemos olvidado. Eso lo hemos pasado por alto. Entonces, la ciencia más importante de hablar de Dios, de relacionarnos con Dios, es orar. Y no lo estamos haciendo. Ahora, si los predicadores no estamos enseñando eso y no estamos orando, estamos mal, muy mal. Y si usted también no está orando, estamos empezando a caminar mal. Entonces, la persona que pueda influir a los demás a que se levanten a orar, esa es una persona que está siendo usada por Dios. Y pronto vamos a ver la respuesta de Dios. Se lo aseguro que pronto vamos a mirar a Dios moviéndose por nuestras oraciones. Entonces, no se mueve porque nosotros no lo hemos hecho. No nos estamos moviendo a orar. Por eso Él no se mueve también. Pero si nosotros empezamos hoy, no mañana, a orar, Él también se empezará a mover hoy. El problema no está en Dios. Él es poderoso para hacer conforme a lo que le pidamos. El problema de Dios hoy no es el ateísmo. No es una religión falsa. Es su pueblo que no ora. Sus hijos que no estamos orando. Entonces, voy a terminar con esto nada más. Quiero enseñarte la palabra disciplina. La palabra disciplina implica tres cosas. Una, dedicación. Dos, constancia.
3, responsabilidad. Eso implica disciplina. El problema es que disciplina pensamos que solamente es para los militares, que solamente es para los policías, que solamente es para los que están en la prisión. Voy a decirle en qué consiste nada más estas 3 cosas. Disciplina. A ver, para orar necesito disciplina. ¿Cómo que necesito disciplina? Sí, necesitamos disciplina. Le dije que son 3 cosas. Dedicación. Es estar concentrado en lo que se quiere y en lo que se sueña para lograrlo. Concéntrate en eso. No que hoy está el mundial y estás bien concentrado en el mundial. Mañana está el box y estás bien concentrado en el box. Bueno, no nos desconcentremos. Queremos ver realmente la respuesta de Dios. Necesitamos disciplina. ¿En qué? En la oración. ¿Qué es la disciplina? Dedicarte, estar concentrado en lo que tú estás pidiendo una y otra vez, día con día, diario. Eso es concentrado, que no te distraiga nada. El carro lo separa a Elías de Eliseo, pero no lo distrajo. El carro de fuego lo separó, pero no lo distrajo. Él estuvo pendiente y vio cuando su señor Elías, ¿verdad?, era levantado, cuando su amo, en este caso era una especie de amo, de maestro, era levantado en el torbellino y por eso él recibió la bendición. No dejemos que las demás cosas nos distraigan. Primera cuestión de la disciplina, dedicación. 2, constancia. Constancia significa hacerlo de corazón y llevarlo a cabo diariamente, ininterrumpidamente, no un día sí y otro no. ¿Qué sucede cuando empezamos el ejercicio? No, hombre, ahora sí, y le echamos como 50,000 lagartijas ahí, al otro día andamos bien adoloridos. Ay, no, hoy voy a descansar. 3 días descansando, 4 días, ¿verdad que sí, mija? Descansando, y el 5.º día queremos empezar otra vez. Eso no es constancia, eso es inconstancia. Entonces, vamos a empezar una oración desde hoy. Si lo dejamos para mañana, ya no funcionó. 3, responsabilidad. Responsabilidad es una palabra del latín que solamente es responsum, que solamente significa responder a lo que se te demanda, responder a lo que se espera que respondas. En este caso, Dios espera con este mensaje que alguien responda a la oración. Eso es disciplina. Que te dediques a hacerlo, que lo hagas diariamente y que te enfoques en responder a lo que Dios espera de ti. Eso es disciplina. Nada más eso quisiera que empezáramos a tener en nuestra vida. Una disciplina por buscar el rostro de Dios. ¿Oramos, hermanos? Papito lindo, perdónanos como pueblo, te lo pido. Perdónanos. Porque muchas de las veces somos inconstantes en la oración. Lo reconozco. Sí, me levanto a orar. Sí, oro, Señor. Pero algunas veces no lo he hecho. Eso es inconstancia, bendito Padre Celestial. Y soy la primera persona que tiene que tener claro que se necesita disciplina. Así como todos los días nos levantaban a las 5 de la mañana en el cuartel, no era si quería, ni siquiera si estás enfermo. Es todos. Bendito Adonai. Así, Señor, todos los días debería de levantarme con esa disciplina a buscar tu rostro. Pero la decisión del cuerpo, Señor, a veces me dice, quédate otro rato más en la cama. A veces la misma terquedad de dormirnos tarde viendo un programa de televisión, Señor, nos hace que no querramos levantarnos temprano. A veces en la noche ya cansados no queremos orar tampoco, Señor eterno. Entonces la culpa es nuestra, papito lindo. Hemos descuidado tu rostro. Preguntamos, ¿por qué ya no suceden los milagros? ¿Dónde está el Dios de Elías? Eso preguntamos. Pero tú te preguntas también, ¿dónde están esas personas como Elías? Que oraban, que buscaban tu rostro,
que clamaban a ti. ¿Dónde están esos Daniel? ¿Dónde están esos Ezequiel? ¿Dónde están esas Marías que todo el tiempo andaban con nuestro bendito Salvador y le servían y buscaban? ¿Dónde están esas mujeres que sirven al Dios eterno? ¿Dónde están esas mujeres que siguen al Mesías de Israel? ¿Dónde están esos hombres, discípulos, que buscan el rostro de Dios? ¿Dónde están esos Elías? Papito lindo, levanta un hombre, una persona, una mujer en este día. Alguien. Mi corazón, Señor, que no pase por alto esta enseñanza. Bendito Dios de Israel. Te lo suplico en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Mesías, Yeshua el Mesías, y para gloria del Padre eterno. Gracias, papito lindo, y con este mensaje, que tu pueblo sea advertido. Amén, Señor. Amén.